Ese domingo mi nuera dijo, delante de 14 personas, que nadie la había ayudado a abrir su negocio. Yo había puesto 3 millones y mi hijo lo sabía. Fue un domingo de octubre. Siempre es domingo cuando pasan las cosas que uno no olvida. La mesa estaba puesta para 14 personas. Mantel blanco, el que saco para las reuniones importantes. Flores del jardín en el centro porque a mi nuera le gustan las flores, y yo llevo 5 años poniéndolas aunque nunca me lo pidió y nunca me lo agradeció. El olor a carne guisada desde la cocina. El ruido de los sobrinos corriendo por el pasillo. Mi hijo Santiago, sentado a la cabecera con esa cara de hombre feliz que pone cuando tiene a toda la familia alrededor. Yo estaba donde siempre, al lado de mi hermana Graciela, y que llevaba 30 años siendo mi aliada silenciosa en cada reunión familiar, y que ese día iba a hacerlo de una manera que ninguna de las dos imaginaba. Graciela tiene esa capacidad de los hermanos mayores que llevan mucho tiempo conociéndote. Lee mi cara antes de que yo abra la boca. Esa tarde me miró 2 veces antes de que empezara el almuerzo, y yo le devolví la mirada con ese gesto pequeño, que significa estoy bien, no hagas nada todavía. Ese gesto que usamos desde la infancia, el mismo que usábamos cuando éramos niñas y había algo en la mesa que preferíamos no comentar en voz alta, que en 58 años jamás ha fallado. Esa mesa la conocía bien, la habíamos comprado con mi esposo Aurelio hace 28 años en una feria de muebles del norte de la ciudad. Roble macizo, 10 sillas, o el tipo de mesa que uno compra cuando tiene hijos pequeños y quiere que dure 20 años. Duró más. Aurelio murió hace 10 años y la mesa sigue. En esa mesa habíamos sentado a Santiago para sus primeras comidas sólidas. Habíamos ayudado a hacer tareas escolares. Habíamos celebrado cumpleaños y navidades y los goles del mundial. Habíamos tenido conversaciones que cambiaron el rumbo de las cosas y conversaciones que parecieron importantes y resultaron olvidables. Esa mesa era, en cierta manera, la memoria física de esta familia. Ahora Paloma presidía esa mesa. Y yo estaba al lado de Graciela. Mi nuera Paloma estaba hablando. Paloma siempre estaba hablando, no como crítica. Era genuinamente buena hablando. Tenía ese don de las personas que saben que la mesa les pertenece y que la usan sin dudar. Ese domingo hablaba de la tienda, y Paloma tiene una tienda de ropa artesanal, productos de diseñadores locales, telas de comunidades indígenas, accesorios hechos a mano. La tienda se llama Raíz. Está en el centro de Bogotá, en un local de 200 metros cuadrados que cuando abrió era el sueño que Paloma llevaba años dibujando en libretas y que ahora era real, con vidriera, con empleadas, con clientes que volvían. Era un buen negocio. Eso nunca lo discutí. Lo que discuto es lo que dijo ese domingo. Mi cuñado Héctor, que tiene esa costumbre de hacer preguntas que parecen inocentes y no lo son, le preguntó cómo había arrancado. ¿Con crédito del banco? Paloma sonrió. Esa sonrisa, la de quien va a decir algo que la hace ver bien y lo sabe de antemano. ¿Qué va?, dijo. Nosotros no pedimos plata prestada. Santiago y yo arrancamos con lo nuestro. Con años de ahorro y con mucho sacrificio. Pausa. Nadie nos regaló nada. Esas 4 palabras. Nadie nos regaló nada. Sentí que todas las miradas de la mesa se volvían hacia mí en ese momento. No porque alguien supiera la verdad, sino porque soy la suegra. Y en una mesa familiar, cuando la nuera dice algo así, la suegra es siempre el punto de comparación implícito. Yo estaba sosteniendo la cuchara sobre el plato. La apoyé despacio. Respiré. Y pensé en los 3 millones de pesos que yo había puesto 4 años atrás para que Raíz pudiera existir. 3 millones, transferidos en 2 partes, sin contrato firmado, con un acuerdo verbal entre mi hijo y yo que Paloma desconocía completamente. O eso creía yo. Porque en ese momento,
mirando la sonrisa de Paloma mientras 14 personas asentían alrededor de la mesa, que me pregunté si la ignorancia de Paloma era real o si era una ignorancia que le resultaba conveniente mantener. No dije nada. Comí mi guiso, pero la cuenta empezó a correr. 3 millones. Nadie en esa mesa sabía que ese negocio había empezado con mi dinero. Y eso iba a cambiar. Esa tarde el almuerzo continuó 2 horas más. El arequipe que traje yo y que nadie mencionó que había traído yo. La historia de viaje de mi cuñado Héctor, la misma de siempre, con un detalle nuevo. Los sobrinos dormidos en el sillón. El café que cierra las reuniones. Por fuera, una tarde familiar normal. Por dentro, el peso de lo que no había dicho y la claridad de que iba a tener que decirlo. Cuando me fui, Paloma me acompañó hasta la puerta. Protocolo, corrección, un beso, el de siempre. Bajé las escaleras. En la calle, el sol de octubre tenía esa calidad de la luz horizontal de Bogotá en otoño. Todo muy definido. El problema, que había estado nebuloso, tenía contorno claro ahora. Claro lo que había pasado. Claro lo que Paloma creía. Claro que Santiago lo sabía y eligió el silencio. Y claro lo que yo tenía que hacer. El colectivo llegó. Me subí. 40 minutos al barrio sur, en la ventana, del lado de la calle. Y organicé lo que venía. Fue en ese momento cuando entendí que aquello no había sido una frase improvisada. Paloma había dicho, nadie nos regaló nada, con demasiada seguridad, con demasiado ensayo, como alguien que llevaba tiempo creyéndolo. Y eso era más difícil de corregir que una mentira. Mi nombre es Mercedes Fuentes. Tengo 58 años. Nací en Pasto, en el sur de Colombia, la segunda de 4 hermanos, en una familia donde el dinero llegaba justo y el trabajo llegaba temprano. Mi padre era carpintero. Mi madre bordaba manteles por encargo para las casas del barrio norte y lavaba ropa ajena los martes y jueves para completar el mes. Crecí sabiendo que el dinero que no se ve trabajar no existe. A los 22 años me vine a Bogotá con una amiga de la infancia y con la idea de que la capital era el lugar donde las cosas eran posibles si uno ponía suficiente empeño. Tardé 3 años en entender que la capital era el lugar donde las cosas eran posibles si uno ponía empeño y tenía suficiente paciencia para esperar el momento en que el empeño se convirtiera en resultado. La paciencia la aprendí después. Empecé trabajando en una fábrica textil. Control de calidad. 12 horas de pie, revisando metros de tela bajo luz artificial, aprendiendo a ver los defectos antes de que se convirtieran en problemas. Ese trabajo me enseñó 2 cosas que uso hasta hoy: que los detalles importan y que los problemas avisan antes de explotar. Uno solo tiene que aprender a escuchar el aviso. La fábrica también me enseñó otra cosa: que el trabajo invisible es el que sostiene todo lo demás. Las personas que revisan la tela nunca aparecen en las etiquetas. Sin ellas, el producto no existe. Con ellas, nadie las menciona. Aprendí a ser ese tipo de presencia, la que sostiene sin aparecer. Después de 4 años en la fábrica, me fui a ventas. Vendía telas en ferias y distribuidoras. Aprendí los márgenes, los proveedores, los ciclos del mercado textil. Aprendí que hay gente que compra con los ojos y gente que compra con la cabeza. Que para los primeros hay que mostrar, que para los segundos hay que explicar. Y que la mayoría de la gente es las 2 cosas al mismo tiempo dependiendo del día y del humor. Los primeros 2 años de ventas dormí poco y trabajé mucho. El tercer año empecé a dormir bien porque empecé a entender cómo funcionaba el mercado. El cuarto año ahorré lo suficiente para pensar en el paso siguiente. El 7º año lo di. Con los ahorros de esos años puse mi propio negocio de distribución textil. Ese negocio existe todavía. Tiene 17 años, 11 empleados, contratos con 42 puntos de venta en 5 ciudades. No aparece en las revistas de negocios porque nunca me interesó aparecer.
Lo que me interesa es que funcione. Y funciona. Eso es lo que soy. Una mujer que trabajó durante 30 años para construir lo que tiene, que nunca le pidió nada que no pudiera devolver, y que cuando pone dinero en algo, pone dinero que viene de trabajo real, de madrugadas reales, de años reales. Los 3 millones que puse en raíz vinieron de ese trabajo, y no me arrepiento de haberlos puesto. Me arrepiento de haber aceptado que se pusieran en silencio. Santiago es mi único hijo. Lo crié sola desde que tenía 7 años, cuando su padre Aurelio murió de un infarto en el trabajo, un martes de abril, sin que hubiera señales previas. Tenía 42 años. Nosotros lo espetamos toda la vida. Quedé con Santiago, una hipoteca, un negocio de distribución que todavía era pequeño, y la certeza de que tenía que hacer que todo funcionara porque no había otra opción. Las opciones que no existen no se lloran, que se resuelven. Santiago creció conmigo en el apartamento del barrio Kennedy. Éramos los dos, con la rutina que inventamos, él al colegio, yo al trabajo, encontrarnos a las 7 de la tarde para cenar y hablar del día. Los fines de semana para los mercados, las salidas, las conversaciones largas que fueron formando quién era cada uno. Estudié cómo hablarle de dinero sin que el dinero lo asustara, sin que la falta de dinero de algunos meses lo convirtiera en un niño ansioso. Le enseñé que el dinero es una herramienta, no una medida de valor personal. Que quien trabaja bien en lo que sabe hacer, tarde o temprano construye lo que necesita. Lo aprendió bien. Estudió ingeniería industrial. Lo pagué yo. Con crédito del ISTEX y con horas extras de trabajo que durante 4 años encontré donde pude, porque la alternativa era no encontrarlas. Santiago se graduó con honores. Consiguió trabajo en una consultora grande de Bogotá. A los 27 conoció a Paloma en un evento de networking al que fue porque yo le dije que fuera, aunque él no tenía ganas. No sirvo para esas cosas, ma. Anda igual, le dije. Fue y conoció a Paloma Ríos. Paloma tenía 25 años. Tenía esa energía específica de las personas que ya saben lo que quieren antes de tener los medios para conseguirlo. Diseñadora de modas con un portafolio impresionante y una idea muy clara. Una tienda de ropa artesanal colombiana que conectara a las comunidades productoras con una clienta urbana dispuesta a pagar por producto con historia. Era una buena idea. La primera vez que Santiago me la contó, con esa mezcla de orgullo y enamoramiento que tienen los hijos cuando presentan a alguien que les importa, pensé, esto puede funcionar. Lo que no pensé bien fue todo lo que venía después de que funcionara. 3 millones de pesos. Nadie en esa mesa del domingo sabía de dónde había salido ese dinero. Nadie excepto mi hijo. Y mi hijo no había dicho nada. Pero todavía no sabían quién había puesto ese dinero. Todavía. La primera vez que vi a Paloma fue en un café en Chapinero. Santiago me la presentó un sábado de marzo. Llegaron juntos. Paloma entró con esa seguridad de quien ya evaluó el espacio mientras caminaba hacia él y encontró que estaba bien. Me dio la mano firme, me miró a los ojos. Santiago me habló mucho de usted, dijo. Espero que bien, dije. Sonrió, con esa sonrisa cálida que tenía cuando quería caer bien, y caía bien. Eso era innegable. Paloma sabía hacer que la gente se sintiera cómoda alrededor de ella. El café fue agradable, no forzado. Paloma no hacía el esfuerzo excesivo de quien quiere caer bien a toda costa. Hacía el esfuerzo justo de quien quiere que la conversación funcione, que es diferente. Hablamos del proyecto que tenía en mente. Me mostró el portafolio en su teléfono. Diseños limpios, fotografías de telas con una calidad que no esperaba en un teléfono. Una presentación que decía que ella pensaba en los detalles antes de que existieran. Sabía lo que hacía. Eso fue lo primero que pensé. Lo segundo fue, tiene todo menos el capital. ¿Y usted qué piensa?, me preguntó mirándome. No a Santiago,
a mí, con esa directividad de quien tiene claro de dónde puede venir información útil. Esa pregunta me gustó. En 5 años de conocer nueras ajenas a través de las historias de mis amigas, pocas le preguntan a la suegra qué piensa. Generalmente esperan la aprobación o la toleran. Paloma me preguntaba la opinión. Creo que sí tiene mercado, dije. La identidad local vende bien cuando se presenta bien, y vos sabés presentar. El problema siempre es el capital inicial. El espacio, la primera remesa de producto, o los primeros meses de operación, mientras se construye la clientela. Paloma asintió despacio. Ese es exactamente el problema, dijo. Y en esa frase, en ese tono específico, yo escuché algo que no era solo una observación sobre el negocio. Era el inicio de algo. No dije nada más en ese momento, pero guardé esa conversación completa, como guardo todo lo que eventualmente vamos a importar. En los 2 años siguientes, mientras Santiago y Paloma salían, se comprometieron y se casaron, yo fui conociendo a Paloma mejor. No a través de conversaciones largas. Paloma no era de conversaciones largas con la suegra. Era de conversaciones precisas, en los contextos correctos, con la información justa y no más. La conocí a través de la observación. Observé cómo trataba a las meseras cuando salíamos a comer. Con cortesía, sí, pero con esa cortesía que mantiene la jerarquía clara. La cortesía de quien reconoce al otro pero no lo considera igual. Observé cómo hablaba de sus amigas cuando no estaban. Con afecto, pero con esa distancia evaluativa de quien siempre está midiendo dónde está parada en relación a los demás. Observé cómo reaccionaba cuando algo no salía como esperaba. Con control externo y con una tensión interna que se le veía en los hombros, en la manera en que apretaba los labios antes de responder. Observé cómo pedía las cosas. Siempre de manera razonable, siempre con justificación, nunca con demanda directa. Como quien aprendió que pedir directamente es una vulnerabilidad. Y observé cómo respondía cuando la recibía, con gratitud correcta, con el gracias que corresponde, pero sin esa generosidad que transforma el agradecimiento en algo más que un protocolo cumplido. Todo eso me dijo más que cualquier conversación larga. Lo que vi fue esto. Paloma era inteligente, trabajadora y genuinamente apasionada por lo que hacía. Esas cosas eran reales y las reconocía. Pero también tenía esa tendencia específica de quien creció en un ambiente donde el reconocimiento se ganaba siendo el mejor y la suficiencia era la única medida de valor. La tendencia de convertir cualquier logro en una declaración de mérito propio. Como si admitir ayuda redujera el valor de lo construido. Esa tendencia, en pequeñas dosis, es comprensible. Todos la tenemos en alguna medida. En grandes dosis, se convierte en otra cosa, y el domingo de octubre llegó en la dosis más grande que yo había visto. La relación con mi suegra fue siempre correcta, pero nunca cálida. Lo correcto era el modo por defecto de Paloma conmigo. Llegaba puntual a las reuniones. Traía algo cuando venía a comer. Siempre algo bien elegido, nunca algo de supermercado. Preguntaba por mi salud con el tono de quien cumple con un protocolo que aprendió que es necesario. Me llamaba Doña Mercedes, aunque le pedí 2 veces que me dijera Mercedes a secas. Es que le tengo respeto, decía. Aprendí que en boca de Paloma, esa frase significaba que prefería mantener la distancia. El respeto que mantiene la distancia no es el mismo respeto que construye cercanía. Eso también lo guardé. Durante años guardé muchas cosas, demasiadas. Y en ese domingo de octubre, mientras Paloma decía nadie nos regaló nada frente a 14 personas, entendí que ya no podía seguir callada. Fue Santiago quien me lo pidió. Un martes de noviembre, hace 4 años. Vino solo a mi apartamento, que también era inusual, porque desde que se había casado, las visitas siempre eran los 2. Se sentó en la cocina. Le serví tinto. Mamá, dijo, la voz de cuando algo le pesaba.
Dime. Paloma y yo queremos abrir la tienda. Ya tenemos todo listo. El local, los proveedores, el capital de trabajo para los primeros meses. Solo falta un problema. ¿Cuál? El depósito del local y la primera remesa de mercancía. Son 3 millones. No parpadeé. Fueron al banco. Nos piden codeudor con propiedad. Paloma no tiene. Yo tengo el apartamento, pero está en arriendo y el banco dice que eso complica la garantía. ¿Y la familia de Paloma? Santiago bajó la vista. No están en condiciones. Eso lo conocía. La familia de Paloma tenía esa apariencia de solidez que no siempre coincide con la realidad. Eso lo había notado desde el principio. ¿Paloma sabe que estás acá?, pregunté. El silencio me respondió antes que él. No, dijo. Lo miré. Santiago, es que no quiero que sienta que empezamos con deuda, que el negocio que ella soñó arranca debiendo favores. Ya tenés idea de cómo es ella con esas cosas. Sí tenía idea. ¿Y cuándo le ibas a contar? Cuando el negocio estuviera funcionando. Cuando ya no fuera una carga sino un dato. Guardé silencio un momento. Pensé en varios ángulos al mismo tiempo. El dinero no era un problema para mí. Tenía reservas que había construido justamente para imprevistos y oportunidades. El negocio de Paloma era viable. Eso lo había evaluado sola. Y Santiago era mi hijo. Si podía ayudarlo, lo ayudaba. El problema era el silencio. Prestarle dinero a alguien que no sabe que lo estás prestando no es un préstamo. Es una complicación esperando suceder. Lo pensé. No lo dije. ¿Cuándo me lo devolvés?, pregunté. En 3 años, sin interés. Sos mi mamá. El interés no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es el acuerdo. Si te presto plata, es un acuerdo, no un favor. De acuerdo, es un acuerdo. ¿Y Paloma? Se lo cuento cuando el negocio esté parado, cuando ya no haya presión. Ese fue mi error. No exigir que Paloma supiera desde el primer día. Ese error lo pagué caro, pero lo pagué. Lo que no estaba dispuesta a pagar era seguir callada mientras Paloma reconstruía la historia a su conveniencia frente a toda la familia. Transferí el dinero en 2 partes. 1.800.000 en la primera semana de diciembre, que es desde la cuenta que tengo reservada para operaciones separadas del negocio principal. 1.215.000 días después. Mismo origen. Ambas transferencias con el concepto préstamo familiar, porque así es como lo registro. Porque los registros importan aunque no haya contrato firmado. Porque el dinero que no se registra se convierte en dinero que nunca existió. Santiago me mandó un mensaje cada vez. Llegó, mamá, gracias. Nada más. Yo guardé los comprobantes en una carpeta. La misma carpeta donde guardo los documentos que importan. No porque anticipara que iba a necesitarlos, sino porque guardo todo lo que importa. Esa es mi manera de funcionar desde los 20 años. Raíz abrió en febrero del año siguiente. Fui a la inauguración. No esperaba que me invitaran. O fui porque era el negocio que yo había hecho posible y porque ese momento merecía ser visto. El local quedaba en la calle 63 con carrera 13. Planta baja, escaparate de vidrio, el nombre en letras de bronce sobre la entrada. Adentro, las telas en las paredes como cuadros, la iluminación cálida que hacía que los colores se vieran exactamente como Paloma quería que se vieran. Los productos presentados con esa mezcla de orden artesanal que le decía a la clienta, esto fue hecho con cuidado. Fue genuinamente hermoso. No lo digo con ironía. Lo digo porque era verdad. Paloma había convertido 3 millones de pesos y un local vacío en algo que tenía identidad propia, que decía algo sobre quién lo había construido, que valía la pena entrar a ver. Eso era mérito de ella, real y completo. El problema es que ese mérito no existía en el vacío. Felicitaciones, le dije cuando la encontré entre los invitados. Paloma estaba radiante, la palabra exacta,
con esa energía de quien finalmente está parada en el lugar que imaginó. Gracias, doña Mercedes. Fue mucho esfuerzo, pero valió la pena. Se ve, dije, y era verdad. No dije nada más. Tomé un vaso de agua de cortesía. Miré el local 10 minutos más y me fui a mi apartamento pensando que en algún momento la verdad iba a tener que existir, que siempre en algún momento la verdad tiene que existir. Solo no sabía cuándo iba a ser ese momento. El primer año fue el mejor en términos de expectativa cumplida. No porque no hubiera tensiones, sino porque las tensiones eran manejables y los resultados eran positivos. El negocio creció despacio, pero con consistencia, que es la manera correcta de crecer. Paloma tenía instinto para el producto y para la clienta. Entendía qué quería comprar esa mujer de 35 a 50 años con poder adquisitivo y ganas de consumir algo con identidad. La encontraba, la fidelizaba, la hacía volver. Las redes sociales del local crecieron. El boca a boca funcionó. La tienda empezó a aparecer en listas de mejores tiendas artesanales de Bogotá, en páginas de lifestyle y guías de la ciudad. Al final del primer año, Raíz había pagado todos sus costos operativos y tenía una pequeña utilidad neta. Santiago me llamó ese diciembre para contarme: «Mamá, el negocio cerró bien el año. Voy a empezar a devolverte». «Cuando puedas», dije. «No, acordamos 3 años. Voy a cumplir». Esa firmeza me gustó. Era la voz del hijo que aprendió lo que le enseñé. Que un acuerdo es un acuerdo, no una expectativa que se cumple cuando resulta conveniente. En enero llegó la primera transferencia, 300.000 pesos. Con el mensaje que me mandaba siempre: «Primera cuota, gracias». Ese gracias sin más contexto, sin el nombre de Paloma, sin el nombre del negocio, solo gracias. Como si el dinero fuera un asunto entre él y yo que existía en un espacio separado del resto de su vida. Eso también era un problema que yo dejé crecer porque las cuotas llegaban y el negocio funcionaba y era más fácil no abrir conversaciones difíciles. Durante el segundo año siguieron llegando las cuotas, irregulares en los montos pero presentes. Santiago buscaba la manera de ir devolviendo sin que Paloma lo notara, lo cual significaba que el dinero salía de cuentas separadas, en momentos discretos, como un secreto dentro del secreto. Ese esquema tenía nombre. Se llamaba problema. Pero el negocio seguía bien, y yo seguía callada. El segundo año fue cuando Paloma empezó a contar la historia del negocio en público. Primero en conversaciones con amigas. Yo lo sabía porque Graciela, mi hermana, tenía una amiga en común con Paloma, y a veces me llegaban ecos. No chismes, ecos. La diferencia es sutil pero importa. El chisme busca hacer daño, el eco llega solo porque el mundo es pequeño y las palabras viajan. Paloma dice que arrancaron desde cero, y que fue todo muy difícil. Paloma dice que apostaron todo cuando nadie más apostaba. Escuché esos ecos. No dije nada. Me pregunté si era el momento. Decidí que no. Luego fueron las redes sociales. Paloma tenía una cuenta de Instagram para Raíz que había ido creciendo. Primero 700 seguidores, luego 2.000, luego 4.000. Publicaba fotos de los productos, de las proveedoras artesanas, del proceso de selección de telas en los mercados de Bogotá y de las comunidades del Cauca. Las publicaciones eran buenas. Tenían esa calidad específica de quien sabe contar una historia visualmente. Paloma entendía lo que funcionaba en Instagram. La mezcla de aspiración y autenticidad, el producto con historia, la persona detrás del negocio. Y una vez por mes, aproximadamente, publicaba lo que ella llamaba la historia de Raíz. En esas publicaciones, el capital inicial aparecía como el ahorro de años de trabajo conjunto, sin más detalle. El esfuerzo era solo nuestro. Las dificultades eran lo que cualquier emprendedora enfrenta cuando apuesta a sí misma,
sola, sin ayuda, con visión y con esfuerzo. Yo leía esas publicaciones, las guardaba, no como amenaza, como registro, porque soy una persona que registra las cosas que importan, y esas publicaciones importaban porque cada una era una versión de la historia que se alejaba un poco más de la verdad. Y la verdad, cuanto más lejos queda, más cuesta recuperar. Seguí esperando, seguí guardando, y seguí diciéndome que el momento correcto llegaría. Llegó un domingo de octubre, pero antes de ese domingo llegó otra cosa. En el tercer año, la devolución se frenó. No de golpe. Las transferencias se fueron espaciando. 3 meses sin nada. Luego una pequeña de 150,000. Luego 2 meses más de silencio. Observé el patrón. Las cuotas no dejaban de llegar por incapacidad de pago. El negocio iba bien. Eso lo veía en las redes sociales de Raíz, en el segundo local que habían abierto, en las notas de prensa pequeñas de revistas de lifestyle bogotano. Las cuotas dejaban de llegar porque el dinero tenía otros destinos ahora. La expansión requería reinversión. Eso era razonable. Lo que no era razonable era que nadie me lo hubiera dicho. Cuando pregunté a Santiago en una llamada breve, me dijo que estaban en expansión, que habían conseguido un segundo local y que los fondos estaban comprometidos. ¿Cuánto falta?, pregunté. Temo 800,000. ¿Cuándo? Cuando podamos, mamá. El negocio está en buen momento, solo estamos reinvirtiendo. Cuando podamos. Las palabras que usan las deudas para volverse eternas. No dije nada más ese día. Pero abrí la libreta donde anoto las cosas que importan y escribí. Tercer año, 800,000 pendientes, sin fecha. La humillación de Paloma no fue un evento, fue un proceso. La gente piensa que la humillación es un golpe, un momento, una frase dicha en voz alta que todo el mundo escucha. A veces es así, pero la humillación que de verdad deja huella es la que llega en pequeñas porciones, repartida en el tiempo, de manera que cada episodio individual parece tolerable y solo cuando uno suma todo entiende qué estuvo absorbiendo. Empezó con el lugar en la mesa. Durante los primeros años de casados, yo me sentaba al lado de Santiago en las reuniones familiares. Ese era mi lugar de siempre. El lugar desde el que había mirado crecer a mis hijos, desde el que había escuchado las noticias de la familia durante 20 años, desde el que había servido el guiso y cortado la torta en cada cumpleaños. Pero Paloma fue reorganizando los lugares poco a poco, pues siempre con una razón razonable. Primero, es mejor que los niños estén cerca de la cocina, así puedo atenderlos. Razonable. Luego, puse a Graciela al lado de Santiago porque tienen tanto para contarse. Razonable también. Luego, los invitados nuevos necesitan estar en el centro para integrarse. También razonable. Cada reorganización individualmente tenía sentido. El resultado acumulado de esas reorganizaciones era que yo terminaba cada vez más lejos del lugar que había sido mío. Primero a 2 sillas de distancia, luego al otro lado de la mesa, hasta que el último año me encontré en el extremo opuesto a Santiago, al lado de personas que yo conocía, pero con quienes no tenía el nivel de cercanía para la conversación profunda que los almuerzos familiares permiten. No protesté, pero lo registré. Luego vinieron los comentarios sobre mi manera de hacer las cosas. Paloma tenía una estética muy definida para todo. La ropa, los espacios, la comida, la manera de recibir visitas, la decoración de las mesas, el tipo de flores que se ponían en el centro. Tenía criterio y ese criterio era válido. El problema no era el criterio. El problema era la manera en que ese criterio expandía su jurisdicción hasta incluir lo que yo traía. Doña Mercedes, ese mantel ya está muy pasado de moda. ¿Por qué no lo cambiamos? Yo tengo uno lindo que no uso. Era el mantel que mi madre me regaló cuando me casé con Aurelio. 30 años.
las manchas de las navidades de los 90, del cumpleaños de 15 de una prima, del asado en que Santiago aprendió que el chimichurri no va en el mango. Doña Mercedes, del guiso que trae está rico, pero los domingos estamos haciendo algo más liviano. Ensaladas, proteína magra, es más sano. Era el guiso de papa criolla con carne que esta familia comía desde antes de que Paloma supiera que Santiago existía, que Santiago pedía por teléfono cuando estaba enfermo, que sus amigos del colegio venían a comer los sábados. Doña Mercedes no cree que ese estilo de cartera ya no se usa. Hay marcas locales muy lindas ahora. Cada observación, tomada individualmente, podía pasar por sugerencia bien intencionada de alguien que tenía gusto desarrollado y quería compartirlo. Sumadas, en el espacio de 2 años, formaban algo diferente. Formaban el mensaje de que lo que yo traía no encajaba en el espacio que antes había sido mío. Y ese mensaje, repetido suficientes veces, funciona. Yo empecé a traer menos cosas, a ocupar menos espacio, a participar menos en las decisiones. Eso fue el error más grande. Luego vinieron las reuniones mismas. Paloma había asumido el control de las reuniones familiares con esa habilidad específica de quien lo hace tan gradualmente que nadie puede señalar el momento exacto en que ocurrió. Organizaba las fechas, decidía los menús, elegía quién se sentaba dónde, proponía los temas de conversación. La mesa que había sido de todos, que había sido mía durante muchos años, se fue convirtiendo en la mesa de Paloma. Y yo fui dejando de ocupar el espacio que antes era mío. Eso también fue un error mío. Retroceder cuando debí mantenerme. Ceder el terreno de a poco hasta que el terreno ya no era mío. El domingo de octubre fue el límite, no solo por las palabras, por el contexto. Y Paloma lo dijo frente a 14 personas que me conocían de años. Lo dijo frente a mi hermana Graciela, que sabe lo que yo trabajo y lo que valgo. Lo dijo frente a los hijos de mi hermana, que me llaman tía Mercedes, y que en ese momento me miraron sin entender qué estaba pasando en mi cara. Lo dijo frente a todos. Y Santiago, mi hijo, el que sabe la verdad desde hace 4 años, el que recibió 3 millones de pesos en transferencias y mandó mensajes de «Llegó mamá, gracias», miró el plato y no dijo nada, no movió la cabeza para corregir, no dijo «en realidad hubo ayuda», no hizo el gesto más pequeño en la dirección de la verdad, miró el plato y comió su guiso. Eso fue lo que colmó. No las palabras de Paloma. Las palabras de Paloma eran el resultado de una ignorancia que Santiago había cultivado cuidadosamente durante 4 años. Paloma creía lo que creía porque Santiago se lo había permitido creer. El problema no era Paloma. El problema era el silencio de Santiago. Y ese silencio era mío también, en parte, porque yo lo había aceptado. Ese domingo decidí que había llegado el momento de dejarlo de aceptar. El lunes después del domingo llamé a Santiago, temprano, antes de las 8, cuando yo ya estaba en la empresa y él todavía se estaba preparando para salir. Santiago, dije, necesito que vengas esta semana, solo a hablar. Un silencio. ¿Pasó algo, mamá? El domingo pasó algo, dije. Hablamos en persona. ¿Qué dijo Paloma? En persona, Santiago. Corté. Vino el miércoles a las 7 de la noche. Llegó con el traje del trabajo todavía puesto. No había pasado por casa a cambiarse. Eso me dijo algo. Había venido directo de la oficina porque si pasaba por casa, había riesgo de que Paloma le preguntara a dónde iba y tuviera que explicar. El secreto dentro del secreto. Me encontró en la cocina. Estaba preparando una sopa, no porque tuviera hambre, sino porque cuando tengo conversaciones difíciles, pendientes prefiero estar haciendo algo con las manos. El movimiento ayuda a pensar. Y esa semana había pensado mucho. Le serví tinto. Me senté frente a él.
Santiago había cambiado en los últimos años. No de manera dramática. De esa manera en que cambian los adultos que están bien, un poco más tranquilo, un poco más seguro, con esa solidez de quien encontró su lugar. Paloma le había dado eso era justo reconocerlo. Lo que también le había dado, sin querer, era la práctica de callar cosas que incomodaban. El domingo Paloma dijo que arrancaron el negocio solos, sin ayuda de nadie. Dije, sin preámbulo. Frente a 14 personas, frente a tu tía Graciela que me conoce de toda la vida. Santiago bajó la vista. Ma, no te estoy preguntando qué sentiste. Te estoy diciendo lo que yo escuché. Un silencio. Lo sé, dijo. ¿Y? Y no dije nada. No, dije. No dijiste nada. Silencio. ¿Vos cuándo pensabas corregirle eso a Paloma? Iba a buscar el momento. Santiago, llevan 3 años. Las palabras del domingo no fueron las primeras, las vi en Instagram hace 2 años. Las escuché en conversaciones con gente de la familia. ¿Cuándo era el momento? Mi hijo me miró con esa cara, la del chico que sabe que se equivocó y no tiene manera de argumentarlo. No lo sé, dijo. Esa honestidad me costaba cara, pero era mejor que la excusa. ¿Cuánto falta de los 3 millones? Pregunté. 800.000. ¿Cuándo? Pausa. No lo sé todavía, dijo. El negocio está reinvirtiendo, pero te lo devuelvo, te lo prometo. No te estoy preguntando por la plata todavía, dije. Te estoy preguntando por lo otro. Santiago levantó la vista. ¿Qué haces con la historia que Paloma cuenta? El silencio que siguió fue más largo que todos los anteriores. Si le digo la verdad ahora, dijo finalmente, va a ser un problema. Ya es un problema, dije. Solo que el problema todavía no sabe que existe. Mamá, Paloma necesita sentir que lo que construyó es completamente suyo, que no le debe nada a nadie. Eso para ella es importante. Si le digo que el dinero era tuyo, va a sentir que todo lo que construyó tiene una base que no conocía. Tiene una base que no conocía, dije. Eso es verdad. Y esa base existe igual, la haya conocido o no. Santiago me miró. ¿Y si se enoja con vos? Ese es un riesgo que puedo correr. ¿Y si se enoja conmigo? Ahí estaba, la pregunta real. Eso, dije. Es algo que vos tenés que decidir si podés correr. Pero lo que no podés seguir corriendo es este otro riesgo, el de que la historia siga creciendo y el momento en que salga la verdad sea cada vez más complicado. Santiago procesó eso. Dame hasta el viernes, dijo. Le cuento el viernes. Bien. ¿Y si la conversación no sale bien? Entonces me llamás. Pero primero tenés que intentarlo vos. Santiago asintió. Voy a hablar con ella, dijo. Se puso de pie. Dejó la taza en la mesa. Le voy a decir a Paloma la verdad, dijo. Esta semana, antes de que vuelvan a verse. Lo miré. ¿De verdad? ¿O me estás diciendo lo que querés que escuche? De verdad, mamá. ¿Y si no sale bien? Entonces no sale bien, pero ya no puedo seguir callado. En ese momento lo creí, y estaba bien que lo creyera porque era verdad. El problema era que la conversación que Santiago tuvo con Paloma esa semana no salió como él esperaba. Me lo contó el viernes con una voz que tenía esa mezcla específica de alivio y frustración. Paloma había reaccionado con incredulidad, no con el enojo que Santiago temía, con algo más difícil de manejar. La confusión real de quien recibe información que reorganiza lo que creía de su propia historia. La conversación había terminado sin resolución. Paloma necesitaba tiempo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No sé, dijo Santiago. Santiago, la próxima reunión familiar es el cumpleaños de tu tío Marco, dentro de 3 semanas. Para entonces esto tiene que estar resuelto. Voy a hablar con ella. Bien, la reunión del cumpleaños de Marco fue un sábado de noviembre. La organizó Graciela en su casa de Chapinero,
que quedaba más cómoda para los que venían de lejos. 16 personas. Asado en el jardín pequeño que Graciela tiene desde hace 20 años y que cuida con una constancia que siempre me pareció admirable, que yo atribuyo a que Graciela tiene esa capacidad de cuidar las cosas sin que el cuidado se note. Los sobrinos llegaron con globos de distintos colores. El más chico, que tiene 4 años y todavía no entiende del todo qué es un cumpleaños, pero entiende que hay globos y torta, estaba feliz de una manera que hace bien verla. Mi tío Marco apareció a la hora exacta, puntual como siempre, con sus 82 años y ese humor suyo que no ha cambiado en 40 años. Marco tiene esa virtud de los viejos que envejecieron bien. No se tomó demasiado en serio cuando era joven y tampoco se toma demasiado en serio ahora. Eso le dio una liviandad que irradia. Necesitaba esa liviandad ese día. Llegué con la torta. La misma receta de siempre. Bizcochuelo de naranja con frosting de mantequilla. La misma que hago desde que los hijos eran chicos y que en algún momento se volvió la torta de los cumpleaños de esta familia. Los sobrinos la piden por nombre. Los hijos de los sobrinos que no la conocían de niños porque nacieron después, ya la conocen de las reuniones y también la piden. Ese tipo de constancia invisible que sostiene a las familias sin que nadie lo nombre. La puse en la mesa de la cocina. Nadie preguntó quién la había traído. Eso también era parte de lo invisible. Paloma llegó con Santiago 20 minutos después que yo. Me saludó con un beso en la mejilla. Formal, correcto, el saludo de siempre. Pero su mirada no era la de siempre. La miré, ella me miró, y supe que Santiago le había contado. Hay una calidad específica en la mirada de alguien que acaba de recibir información que lo obliga a recalibrar lo que creía de otra persona. No es hostilidad, no es arrepentimiento todavía, es la mirada del recálculo. Paloma estaba recalculando. Eso me pareció bien. Durante la primera hora todo fue normal. Asado, conversación familiar, el cumpleaños de Marco con sus anécdotas y sus brindis. La vida familiar tiene ese ritmo que sigue aunque haya cosas pendientes, no porque las ignore, sino porque sabe que el momento correcto llega solo. Llegó con la pregunta de Graciela. Durante la primera hora, todo fue normal. Asado, conversación. Los cumpleaños siempre tienen ese ritmo propio que lleva a la gente a hablar de todo y de nada simultáneamente. Fue mi hermana Graciela quien abrió la puerta. No con mala intención. Graciela llevaba 3 semanas sabiendo que algo estaba pendiente. Yo no le había contado los detalles, pero Graciela lleva décadas leyendo lo que yo no digo. Me había preguntado 2 veces esa semana si estaba bien. Las 2 veces le dije que sí. Las 2 veces ella asintió con la expresión de quien recibe la respuesta esperada y no la real. Esa tarde en el cumpleaños de Marco, cuando la conversación se acomodó, Graciela hizo lo que hacen los hermanos que te conocen bien. Creó el espacio que hacía falta. Paloma, dijo, con esa voz casual que no es casual. Sí, contale a la gente lo que me dijiste la semana pasada del local nuevo. Paloma asintió. Empezó a hablar del local nuevo. Y cuando llegó al punto donde la historia del negocio siempre aparecía, donde ella decía, construimos esto solos, sin ayuda de nadie, hizo una pausa. Una pausa larga. Todos esperaron. Me miró. Santiago también me miraba. Con esa tensión de quien sabe que el momento que postergó durante 3 años finalmente llegó y no sabe cómo va a salir. Yo no dije nada. Esperé. Y Paloma dijo algo que yo no esperaba que dijera todavía. Tuvimos ayuda al principio, dijo, la voz tranquila. Más tranquila de lo que yo hubiera esperado. Doña Mercedes nos prestó el capital inicial cuando arrancamos. Sin ese préstamo, el negocio no hubiera podido abrir. Pausa. Ese dinero salió de su cuenta. El silencio que siguió fue de otro tipo al que esperaba. No fue el silencio del drama. No fue el silencio de la sorpresa violenta.
Fue el silencio de 16 personas procesando información al mismo tiempo, cada una a su manera, con su historia propia con esa familia. Mi cuñada Rosa fue la primera en hablar. ¿En serio, Paloma? En serio, dijo Paloma, y me miró directamente. Fue gracias a ella. Graciela, al lado mío, me apretó el brazo suavemente. Solo un segundo. Solo para decir que estaba. Yo no dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque esas 4 palabras de Paloma ya habían hecho lo que necesitaban hacer. La verdad había ocupado el espacio que la mentira había tenido durante 3 años. Y ese era el único resultado que yo había venido a buscar. La reunión continuó. La torta, el brindis por Marco, los sobrinos con los globos. La vida familiar tiene esa resiliencia específica de seguir adelante después de los momentos difíciles, como si el tiempo no hubiera parado, aunque sí haya parado. Como si el mundo fuera capaz de contener simultáneamente lo que acaba de ocurrir y la normalidad de siempre. Mi tío Marco sopló las velitas. Sus 82 años, su humor intacto, pidió un deseo que no contó. Cuando le pregunté qué había pedido, dijo que para qué contarlo si se lo había dicho directamente a Dios, y Dios ya sabía. Me reí. Hacía falta. Graciela se acercó a mí un rato después, cuando estábamos las 2 solas cerca de la cocina buscando más servilletas. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bajito, solo para mí. Bien, dije. ¿De verdad bien o bien de cortesía? La miré. Oh, ¿cómo distinguís? Porque cuando estás bien de verdad no pregunto. Solo pregunto cuando no estoy segura. Eso era exactamente Graciela. La miré. De verdad, dije. Paloma dijo la verdad, frente a todos, sin que yo se lo pidiera en ese momento. Con eso es suficiente por ahora. ¿Y Santiago? Santiago lleva el peso de haber elegido el silencio durante 3 años. Eso lo va a procesar él. Graciela asintió. Estás bien, dijo, no como pregunta, como confirmación. Sí, dije. Me apretó el brazo. Paloma vino a buscarme antes de que me fuera. Me encontró en el jardín, despidiéndome de mi tío Marco, que ya estaba cansado y quería sentarse. Marco me abrazó con esa fuerza que tienen los viejos que no la perdieron, me dijo al oído. Sos muy buena persona, Mercedes, muy buena. Y yo no supe qué hacer con ese comentario más que sonreírle. Doña Mercedes, me di vuelta. Paloma estaba sola, sin Santiago, que estaba adentro ayudando a recoger las mesas. Necesito hablar con usted, dijo. Acá estoy, dije. El jardín estaba casi vacío. Quedaban 2 de los sobrinos jugando en un rincón con los globos del cumpleaños. La luz de la tarde empezaba a bajar. Un silencio breve. El tipo de silencio que precede a las conversaciones que importan, cuando la persona que va a hablar todavía está eligiendo por dónde entrar. Santiago me contó la semana pasada, dijo, que el dinero inicial era suyo. Lo sé, él me avisó. Yo no sabía. Pausa. Él me dijo que venía de ahorros que teníamos. Lo sé también. ¿Usted por qué no me lo dijo antes? Esa pregunta, pensé antes de responder, no porque no tuviera respuesta, sino porque quería que fuera la correcta. Pues porque Santiago me pidió que esperara, dije. Me dijo que te lo iba a contar cuando el negocio estuviera funcionando, que no quería que empezara sintiendo el peso de la deuda. ¿Y usted aceptó eso? Sí. Y eso también fue un error mío. Tendría que haber dicho que no. Que si el dinero entraba, tenía que entrar con tu conocimiento. Pero no lo dije. Paloma procesó eso. Vi que lo procesaba de verdad. No con esa velocidad de quien ya tiene la respuesta preparada y solo espera el momento de darla. Con la lentitud de quien está poniendo piezas en un orden que todavía no terminó de armar. Eso quiere decir que todo lo que construí está construido sobre trabajo tuyo, dije. El dinero fue el piso, el negocio fue tuyo, no son la misma cosa.
Pero la historia que conté no era verdad. No era completa, dije. Hay una diferencia. Paloma me miró. ¿Cuál? Una historia incompleta puede corregirse, dije. Una mentira es más difícil de reparar. Vos no mentiste, no sabías. Lo que contaste era lo que creías que era verdad. Pero Santiago sí sabía. Sí, dije. Santiago sí sabía. Ese fue el silencio más largo de los que tuvimos esa tarde. Lo que dije en la reunión de octubre estuvo mal, dijo finalmente, con esa voz. No la voz de las conversaciones correctas y protocolares. La voz de alguien hablando sin el escudo de la corrección. No sé si usted lo escucha exactamente como yo lo digo, continuó, pero estuvo mal de todas maneras. Aunque yo no supiera que era su plata, decir que no tuvimos ayuda de nadie no era la verdad. La miré. No era la verdad, dije. Lo siento, dijo. 2 palabras, sin drama, y sin la escena larga que la situación podría haber tenido. Sin el performance del arrepentimiento. 2 palabras que llegaron cuando llegaron. Está bien, dije, y lo decía en serio. No como resignación, como aceptación de que las cosas se habían movido en la dirección correcta. Paloma me miró todavía un momento. ¿Cómo lo tomó usted? Cuando Santiago le pidió que no dijera nada, pensé. Con más paciencia de la que debí, dije. Debería haberle dicho que no desde el principio, que el dinero entraba con tu conocimiento o no entraba. ¿Por qué no lo dijo? Porque quería que el negocio funcionara, dije. Y porque confiaba en que Santiago se lo iba a contar. Y porque las conversaciones difíciles siempre parecen más fáciles de tener mañana. Paloma asintió lentamente. Yo también hice eso, dijo. Tener una versión de la historia que era más cómoda. Sí, dije. Los 2 lo hicimos de maneras diferentes. Silencio. Uno de los sobrinos corrió hacia nosotras desde el otro extremo del jardín, gritando algo sobre el postre. El momento se rompió de la manera en que se rompen los momentos importantes en las reuniones familiares, con vida familiar normal entrando a reclamar su espacio. Paloma sonrió al sobrino. Yo también. Y la conversación terminó ahí. No con una conclusión dramática, con esa interrupción natural que a veces es lo más honesto. El mundo siguiendo mientras 2 personas acaban de entenderse un poco mejor. Me fui a las 8 de la noche. De vuelta en el colectivo, en el mismo lugar de la ventana del lado de la calle, pensé en lo que había pasado. No había salido como yo esperaba. Había salido mejor. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, llamé a Santiago. Atendió al segundo ring. Mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Aliviadísimo, dijo. Y se escuchaba. Esa liviandad específica de quien estuvo cargando algo pesado durante mucho tiempo y finalmente lo pudo soltar. No la liviandad de quien resolvió el problema. La de quien dejó de esconder el problema. ¿Paloma está bien? Está procesando. Fue duro para ella, no solo lo del dinero. Darse cuenta de que yo le había ocultado algo importante. Eso la golpeó más que el origen del capital en sí. Tiene sentido que la golpee, dije, porque el dinero puede ser un préstamo, pero la mentira no es un préstamo. Silencio. Sí, dijo Santiago. Ella me lo dijo exactamente así. ¿Y vos? Fue duro también, darme cuenta de que había elegido el camino fácil durante 3 años, y que dejé que la situación creciera porque era más cómodo no enfrentarla. Esa honestidad me costó recibirla, pero era honestidad real, no la honestidad que sirve para cerrar la conversación rápido. ¿Por qué no le contaste antes de verdad? Pregunté. Porque tenía miedo de cómo iba a reaccionar, dijo. Paloma tiene esa necesidad de sentir que lo que construyó es completamente suyo, que nadie le regaló nada. Sabía que la verdad le iba a costar y elegí que el costo fuera tuyo. ¿Y eso estuvo bien? No, estuvo mal. Y no lo voy a repetir. No dije nada.
Dejé que el silencio existiera el tiempo que necesitaba. ¿Los 800,000? Pregunté. En 2 cuotas, enero y marzo, te lo prometo. ¿Es una promesa o es una fecha? Es una fecha. Bien, dije. Corté. Me quedé sentada un momento con el teléfono en la mano. Pensé en los 4 años, en las transferencias, en el acuerdo verbal que sonó razonable en ese momento y que con el tiempo se convirtió en algo más complicado, en los comprobantes de la carpeta que guardé sin saber exactamente cuándo iban a importar, en las publicaciones de Instagram que leí y guardé, en el domingo de octubre, con el guiso de papa criolla y las flores del jardín y las palabras de Paloma frente a 14 personas. Pensé en Paloma en el jardín del cumpleaños de Marco, diciéndome que lo que dijo el domingo de octubre estuvo mal. Pensé en Santiago con el traje del trabajo puesto a las 7 de la noche en mi cocina, admitiendo que había elegido el camino fácil. Pensé en que todo ese proceso, con todos sus errores y sus silencios y sus postergaciones, había llegado a un lugar honesto, no perfecto, honesto, y la honestidad, cuando llega, es que es más valiosa de lo que parece porque llegar hasta ella costó algo. Costó a Paloma descubrir que la historia que contaba tenía una parte que no sabía. Costó a Santiago admitir que había elegido la comodidad sobre la verdad. Me costó a mí 3 años de guardar silencio cuando debería haber hablado antes. A veces los costos son la única manera de que algo sea real. Apagué la luz de la sala. Me fui a dormir. Por primera vez en mucho tiempo, sin el peso de lo que estaba pendiente. A veces eso es lo que existe. Antes de cortar, Santiago dijo algo que no esperaba. Mamá, ¿por qué pusiste el dinero si yo te estaba pidiendo que lo guardaras en secreto? ¿No te parecía mal? Pensé antes de responder, no porque no tuviera respuesta, sino porque quería que fuera la correcta. Me pareció mal la condición del secreto, dije, pero no pude decir que no al negocio. El negocio era bueno. Paloma iba a hacer algo real con esa plata, y sos mi hijo. Esas 3 cosas juntas hicieron que pusiera el dinero, aunque la condición no me convenciera. ¿Y por qué no lo dijiste? Lo dije. Te dije que me parecía que Paloma tenía que saber. Me dijiste que se lo ibas a contar cuando el negocio estuviera parado. Silencio. Y nunca se lo conté, dijo. No. Porque cada vez que pensaba en contárselo, el momento parecía equivocado. El negocio estaba creciendo, Paloma estaba bien, la relación estaba bien. No quería meter algo difícil en un momento bueno. Y así los momentos buenos se van sumando, dije, hasta que ya no hay un momento en que la conversación no sea difícil. Sí, dijo, Santiago, la próxima vez que alguien me pida plata con la condición de que el receptor no sepa que es mía, la respuesta va a ser no. No importa quién sea. No importa cuánto lo necesite. Lo entiendo. Porque el dinero que se da en secreto crea secretos. Y los secretos crecen. Y cuando crecen demasiado, alguien termina parada en una mesa familiar diciendo que construyó algo sola, sin ayuda de nadie, frente a personas que saben la verdad y eligen no decirla. Silencio largo. Lo siento, mamá. Ya lo sé. ¿Me perdonás? No hay nada que perdonar, Santiago. Sos mi hijo. Lo que hay es algo que aprender. Ya aprendí. Bien, dije. La próxima vez, papel firmado. Y la persona que recibe sabe desde el primer día. De acuerdo. Pasaron 5 meses. Los 800,000 llegaron. En enero los primeros 400. En marzo el resto. Con un mensaje de Santiago cada vez. Cuota. Gracias, mamá. El dinero nunca fue el problema real. El dinero era el síntoma. El problema real era el silencio. El silencio que se construyó para proteger a Paloma y que terminó distorsionando la realidad de toda la familia. El silencio que permitió que durante 3 años una historia falsa circulara entre personas que me conocían y me querían.
Ese silencio ya no existía. Y sin él, algunas cosas cambiaron. Con Paloma las cosas cambiaron despacio. No dramáticamente, no con una reconciliación cinematográfica, no con conversaciones largas sobre lo que había pasado. La primera señal fue en diciembre, en la reunión de fin de año. Paloma me preguntó si podía enseñarle la receta del guiso que yo llevaba siempre. El guiso de carne con papa criolla que mi madre hacía en Pasto y que yo aprendí de memoria a los 12 años. Me quedé un momento sin saber cómo responder. Claro, dije finalmente. ¿Cuándo me enseña? Cuando quieras. Acordamos un sábado de enero. Paloma vino al apartamento. Cocinamos juntas durante 2 horas. Ella preguntaba, yo explicaba. Era la primera vez en 5 años que Paloma y yo estábamos solas en un espacio sin que la incomodidad fuera la protagonista. No hablamos de lo que había pasado. No hacía falta. El guiso que hicimos ese día quedó casi igual al mío. Casi, le dije. Paloma sonrió. ¿Qué le falta? Paciencia, dije. El guiso necesita más tiempo del que uno cree. Siempre. Paloma me miró. Y supe que estaba entendiendo que no estábamos hablando solo del guiso. En marzo, Raíz publicó una nota en Instagram. Paloma escribía regularmente sobre la historia del negocio. Esas notas habían sido el origen de parte del problema. Pero esa nota de marzo era diferente. Decía, Raíz cumple 4 años. Cuando miro hacia atrás, veo todo lo que costó llegar hasta acá. Y veo también todo lo que nos ayudó a llegar. La familia importa más de lo que uno reconoce en el momento. Gracias a todos los que estuvieron desde el principio, visibles o no. Visibles o no. Graciela me mandó una captura de pantalla con un solo mensaje. ¿Viste? Vi. No era una disculpa pública. No era un reconocimiento explícito. Era lo que era. Una persona que aprendió algo y eligió decirlo de la única manera que podía decirlo en ese momento. Con eso me alcanzaba. Hay cosas que aprendí en 58 años de construir desde poco y que no encontré escritas en ningún libro, pero que deberían estar. La primera, el dinero que se da sin contrato no es generosidad. Es una apuesta. Y las apuestas en familia tienen reglas propias que no siempre funcionan como uno espera. La próxima vez que preste dinero, cualquier monto va a haber papel firmado. No porque no confíe, sino porque el papel protege a los dos. Porque el papel dice que ambos tomamos el acuerdo en serio desde el día 1. La segunda, el silencio que protege a alguien siempre termina cargando a otro. Guardé silencio 3 años para no complicar el matrimonio de Santiago. Ese silencio le permitió a Paloma construir una versión incompleta de su propia historia y contarla con la seguridad de quien no sabe que falta información. Y si hubiera hablado antes, el costo hubiera sido menor. Las conversaciones difíciles que uno evita no desaparecen, solo se hacen más difíciles con el tiempo. La tercera, hay una diferencia entre proteger a alguien y hacer el trabajo difícil por ellos. Santiago creyó que protegía a Paloma guardando el secreto. Lo que hizo fue impedirle tener la información que necesitaba para contar su propia historia de manera completa. Eso no es protección. La cuarta, la gente que tiene visión para construir no siempre tiene visión para reconocer lo que los ayudó a construir. Eso no los hace malas personas. Los hace personas con un punto ciego. Y los puntos ciegos se corrigen con información, no con más silencio. Paloma tenía ese punto ciego. Ahora tiene un poco menos. El último domingo del mes siempre almorzamos en familia. Ese ritual no cambió. Lo que cambió fue el lugar en la mesa. No por decreto. No porque nadie lo dijera, sino porque Paloma, sin explicación, dejó el lugar a la izquierda de Santiago libre para mí. La primera vez que pasó lo noté, pero no dije nada. La segunda vez también. La tercera vez, cuando me senté en ese lugar con el tupper del guiso y las flores del jardín para el centro de la mesa, Paloma me miró desde el otro lado y dijo,
¿Trajo el guiso de papa criolla? Traje, dije. Qué bueno, dijo. Y era genuino. Servimos, comimos. El ruido de la familia alrededor, los sobrinos, las risas. Mi hermana Graciela al lado, Santiago a la derecha, todo igual y diferente. Como son las cosas cuando la verdad finalmente ocupa el espacio que antes ocupaba el silencio. Si esta historia te llegó, contame en los comentarios qué parte te golpeó más. Y suscríbete para la próxima.